En esta mañana, en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30, no lo voy a leer, pero ustedes tienen la Biblia ahí, y vamos a hablar en esta mañana básicamente del carácter, que es lo que muestra esta porción del carácter del hombre cristiano. Cuando decimos el hombre cristiano, ¿verdad? Decimos hermano, ¿verdad? Decimos todo lo que son cristianos, los que somos creyentes. Y nosotros vamos a mirar algo aquí de este hermano que ya hemos hablado. Yo sé que después el hermano José lo va a tocar esto con más amplitud, como el hermano José está tocando el tema de personajes bíblicos. Pero el personaje central aquí básicamente es Bernabé. Y nosotros vamos a mirar en esta mañana algunas cosas que nosotros podemos aprender de Bernabé. Entonces, dice el versículo 19 de Hechos capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miramos aquí que Lucas vuelve hacia atrás a tomar el tema, porque la persecución de Esteban está ¿verdad? En el capítulo 7. Entonces, muchas cosas pasaron del capítulo 7 hasta aquí, pero ahora Lucas vuelve y retoma el tema de la persecución. Y retoma el tema de la persecución porque nosotros veremos que a veces, en los tiempos cuando la iglesia es más difícil para hacer iglesia y para hacer la obra, es cuando más bendición hay. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a estar bien y a estar cómodo, y siempre esa es mi preocupación con la iglesia de América. La iglesia de América se acostumbró a la comodidad. No se crea que todas las iglesias tienen la comodidad que tienen las iglesias aquí en América. Aquí hay bancos cómodos. Aquí usted no sabe ahora mismo si es invierno, si es verano, porque nosotros estamos cómodos aquí. Aquí hay luz, aquí hay calefacción, aquí hay aire acondicionado. Yo le aseguro a usted que si los hermanos llegan por la mañana y aquí está frío, van a dar complaint y van a mirar que qué pasa, que no prenden las cosas, ¿verdad? Eso es aquí en América. No se crea que las iglesias, hay iglesias donde nosotros hemos ido que no hay ni banco, que hay que llevar las sillitas al hombro. Usted va a llevar donde se va a sentar, y si usted no llevó nada, bastante grande es la silla que va a encontrar allá, porque usted se va a tener que tirar al piso. Entonces, digo esto porque aquí en América hay mucho temor a la persecución. Y déjenme decir que lo único que nosotros esperamos aquí donde estamos es persecución. Y no se sorprenda, y esto no es una profecía porque no soy profeta, pero abra los ojos, a nosotros nos va a venir un tiempo mucho más difícil que este que estamos viviendo. Todavía aquí nosotros nos podemos congregar, todavía aquí nosotros podemos hablar con personas con algunas restricciones, pero ustedes que leen la prensa, ¿verdad? Y que escuchan noticias, no sé si ayer o antes de ayer salió algo, que la gente le presta la menos atención posible. Mire, la gobernadora famosa que tenemos aquí en este estado firma unas cuantas leyes. Y usted lee eso y usted dice, pero ciertamente ya Satanás tiene todo el control de esta ciudad y de este estado. Ella afirma, usted ve esos asuntos que usan las mujeres, ¿verdad? Para no ser muy gráfico, esos asuntos personales de las mujeres, toallas femeninas, como se dice, ya ese lenguaje hay que sacarlo. Ese lenguaje no puede decir asuntos femeninos, o sea, las compañías que producen eso ya le dieron un plazo para eliminar ese tipo de lenguaje. Eso no puede existir ya porque eso es discriminatorio.
Entonces, esto es para que usted vea, la gente está aquí totalmente dormida. La gente no sabe. La gente está corriendo y buscando especiales para el viernes negro y para el lunes cibernético y para el sábado. El sábado ya tiene uno, que el sábado, lo estaba oyendo ayer, el sábado de los pequeños negocios, porque hay un grupo que se levanta y dice, bueno, pero los viernes dame la tienda grande, hay que hacerle un día los sábados. Y los muchachos ahora hoy que no es Thanksgiving, ahora ya los muchachos, los jóvenes tienen otro que es como John Giver. Friendsgiving, algo así. O sea, entonces mire por dónde vamos y mire cómo vamos. Entonces estemos despiertos. Mire, dice que ellos, para que ustedes vean, ellos fueron esparcidos, ¿verdad? Nosotros conocemos ya, miramos cómo Esteban y cómo ese movimiento, desde que el evangelio comienza a ser perseguido, se le dan nombres despectivos, decíamos ayer, no se le llamaba cristianos, no eran cristianos, eran los del camino, eran, ¿verdad? Nosotros vimos todo eso. Y aún así, bueno, como el Señor Jesucristo había dado una comisión, ¿verdad? Le dijo, ustedes tienen que ir por el mundo y predicar el evangelio. Porque el evangelio del Señor sigue siendo la solución para el mundo que no quiere solución. Nosotros tenemos la solución para vivir en un mundo justo, en un mundo de paz, de justicia, de equidad social, de seguridad, pero el mundo no quiere eso. Y si usted quiere ver, salga y háblele a alguien de Cristo y del evangelio. La gente lo va a mirar, el que le va a prestar un minuto de atención es para mirarlo a usted como dice, pero este es un marciano. Usted no puede ser de aquí. ¿De dónde tú eres? Es lo más que le pueden preguntar. Entonces dice que ellos fueron esparcidos a Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? ¿Alguien puede hacer un razonamiento? ¿Por qué ellos nada más en su caminar nada más le hablaban a los judíos? En este punto, recuerden que este punto no es aquí, este punto se traslada al principio de la persecución, no aquí, aunque lo vemos aquí, la narración de Lucas, pero es en el 7, la persecución de los primeros cristianos, cuando la muerte de Esteban. ¿Por qué ellos solo le hablaban a judíos? Temor a la persecución, pero también ellos pensaban todavía en esta altura que el evangelio era solo para judíos. Eso no podía ser para gentiles, eso era para judíos. Todavía ellos pensaban que era para judíos nada más. Entonces por eso ellos en su caminar ¿verdad? Y siendo perseguidos y con mucho temor, ellos hablaban el evangelio. Una de las cosas que yo creo que nosotros pudiéramos aprender de ellos es que si el Señor nos ha encomendado a nosotros predicar el evangelio, no importan las leyes de los estados y de las ciudades, yo creo que nosotros no debiéramos dejar de predicar el evangelio. Y nosotros debemos predicar el evangelio con todo lo que tenemos y a todo el que podemos. Hay personas que porque en el trabajo no se puede hablar, no le hablan a nadie. Mire, usted va a encontrar la manera porque este es el evangelio del Señor. Y si es el evangelio del Señor, ¿usted cree que el Señor no le librará de un tonto supervisor que es temporal, que hoy está y ahorita no estará? O sea, y esto no nos está llamando, ¿verdad?, a desobedecer las leyes, ¿verdad? No es que nosotros vamos a ser violadores de la ley, pero habrá siempre una manera de predicar el evangelio. Siempre habrá una manera. Y una de las cosas que no nos ayuda ahora mucho
y hay que decirlo así, es que nosotros nos parecemos demasiado, mucho, hay una similitud enorme entre nosotros y el mundo. Y el hermano hablaba de algo, que es que muchas congregaciones, para mantener un número de personas X o tal o cual, han permitido al mundo que se meta como fiera a la iglesia. Y sabe que el mundo se va a tragar la iglesia. Si la iglesia no se para firme, el mundo se la va a tragar, como se ha tragado muchas. Hay muchas iglesias que se la tragó el mundo. Anoche yo le enseñaba a mi esposa, una mujer, una predicadora, y gusto usted ver cuántas personas esa mujer asoplando la gente con un micrófono. Y cuando lo asoplaba y no se caían, y ya ella bebía, insistí, no se caía, entonces le empujaba. Asoplándola, el ruido que se hacía, yo decía, mira esto. Y eso así, mire, lleno de gente. Entonces, son muchas las iglesias que han sucumbido, muchas, porque no es fácil mantenerse. Dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos fueron los primeros registros, porque no es aquí en el 11, recuerde, de la predicación a los griegos que no eran judíos, y se le predicó el evangelio y se le predicó en una condición, ¿verdad? Porque una gente que vaya corriendo y sabe que lo van persiguiendo, piense en eso. Si nosotros llevamos la mente hasta ahí y esta gente en esta condición predicaron el evangelio. Y entonces nosotros a veces tenemos clotofobia. A veces nosotros nos sentimos perseguidos y nos sentimos que nos están persiguiendo y no puedo hacer esto y no puedo, no, porque si hago esto, porque si hay, mire, predique el evangelio y usted va a recibir el respaldo del Señor. Porque mientras nosotros estemos aquí, el Señor nos cuidará. Tenga por seguro que el Señor cuidará su alma y la preservará, porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros. No debemos dejar de predicar el evangelio por temor. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿En qué tiempo? En la persecución. En el tiempo de la persecución se predicó el evangelio. El Señor usó la predicación y un gran número se convirtió. Entonces usted dirá, ¿por qué no se convierte gran gente hoy día? Deme una idea. ¿Por qué? Uh-huh. 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 Sí. También otra causa tiene mucho que ver con que el hermano mencionó y que quiero reiterar de nuevo. Nosotros estaremos modelando verdaderamente la vida de un cristiano genuino. Nosotros somos una luz encendida en los lugares donde estamos, o estamos apagados igual que como está el mundo. Nosotros estamos viviendo la vida cristiana o estamos viviendo para complacer los compañeros de trabajo, que muchas veces estamos haciendo lo mismo que ellos hacen y estamos violando la ley igual que como la violan ellos y estamos ponchándole a alguien y ponchándonos a nosotros y cuantas cosas cuando... Hay dos verdades aquí, dice, la obra de Dios es inevitable. Dios muestra su soberanía una vez más. Es decir, como el plan de Dios era la predicación del evangelio, porque por la predicación del evangelio es la única vía, es el único camino que la gente debe convertirse. Y nosotros hacemos tanto énfasis en esto es, porque nosotros no queremos iglesia llena de personas. Nosotros queremos una iglesia llena de convertidos, personas que son salvas.
Y para una persona ser salva, para el Señor salvar a una persona, tiene que ser por la predicación, no es por una magia. No es ni siquiera por una oración, porque a veces nosotros oramos sin predicar el Evangelio. Y una gente que se convierte por una oración y no por la predicación del Evangelio, no es un creyente que entró por la puerta donde debe entrar. No, y la única manera de recibir a Cristo como Salvador es porque usted ha escuchado el Evangelio, porque es el Evangelio que habla de esa obra. Mi testimonio no habla, no sirve para convertir a la gente, ni el tuyo tampoco. Es el testimonio de la obra salvadora y redentora de Cristo. O sea, es el Evangelio que le debe mostrar a la persona el por qué. ¿Por qué? Porque alguien te puede preguntar, ¿por qué yo tengo que convertirme? La Biblia tiene que decirle, ¿verdad? No dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituido de la gloria de Dios, el Evangelio te dice que Cristo revierte esa destitución, ¿verdad? Y Cristo cambia eso que se dañó, Cristo lo arregla, viene y lo arregla y Cristo te puede llevar a Dios. Pero es a través del Evangelio. Entonces por eso es tan importante y por eso Dios permite en su soberanía de que aún en la persecución vino justamente y básicamente por la desobediencia de los discípulos. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Pero es que el Señor le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Bueno, Jerusalén era la iglesia grande, ahí había iglesia, ahí había banco, ahí había de todo. Ahí se comía después del servicio, se celebraba la cena del Señor, ahí no había que cruzar el río y todo el mundo se quedó ahí. Entonces, piensa en el día de hoy. Para nosotros es muy cómodo venir aquí y estar aquí. Incluso, digo cómodo, pero los hermanos que vienen de John, que vienen de New Jersey, viene el hermano José de para allá arriba, ¿verdad? Es un gran sacrificio, lo que sea. Pero como quiera, aquí nosotros estamos más seguros que en la calle, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si Dios quiere que nosotros estemos en la calle predicando el Evangelio? Porque la única manera de completar el número, y Dios en su soberanía lo va a completar, y Dios va a hacer magia, y Dios va a levantar gente que quieran, esté seguro de eso, Dios va a levantar gente que quieran predicar el Evangelio. Y yo creo que nosotros mismos, el desespero nos va a llevar a predicar con más vehemencia el Evangelio, porque nosotros vamos a querer salir de aquí. Y sépase que nosotros no vamos a salir de aquí hasta que el último que tiene que convertirse se convierta. Usted. Entonces, indirectamente usted está diciendo que para que eso se dé, tiene que haber un cierto tipo de persecución. Sí. O que la situación se ponga más allá de lo que ya está. Sí. Pero nosotros cristianos, sí. Oye, no queremos estar aquí ya. Sí. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Ese es el punto que quiero traer. Porque nosotros estamos muy cómodos. Y hay que decirlo con toda verdad y con toda honestidad. Nosotros estamos en la comodidad del servicio del domingo. Y mientras nosotros estemos y estamos, y qué bueno que Dios nos ha bendecido con una iglesia y con calefacción y con aire acondicionado, con un buen equipo. Dios nos ha dado todo esto. Pero Dios nos ha dado todo esto para que nosotros podamos bendecir al mundo. Porque aunque nuestros trajes estén sucios, pero recuerde que la ventaja y la diferencia entre un cristiano y un no creyente es que el cristiano tiene una llave que puede abrir rápidamente, que está en Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos, no pequéis, pero si pecare,
abogados tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, yo peco ahora mismo y ensucié mi traje, y no estoy mandando a nadie a pecar. Pero cuando me doy cuenta, yo le pido perdón a Dios, y mire lo bueno que Dios, inmediatamente me perdona y vuelve el traje y se pone nuevecito, pero esa no es la condición del mundo. El mundo está sucio, totalmente sucio. El hermano José y la hermana. Sí, perdón. Yo voy a decir algo quizás un poquito controversial en el sentido de que yo estoy abierto a quizás una discusión o quizás una conversación en esto, y es cuando lo usted dice. Todos debemos de evangelizar, no todos somos evangelistas. No. O sea, hay personas que tienen ese don y una capacidad extraordinaria para predicar a la gente. Esa es su capacidad. No te saben servir un café, pero saben predicar el evangelio. Y no suben a un púlpito, pero saben hablar a la gente. Pero todos estamos llamados a evangelizar, o sea, hablar a la gente, ¿verdad? En cuanto sea posible. Ahora, yo creo personalmente que también es un problema de infraestructura en la organización de las iglesias. Las iglesias están compuestas de, por lo menos templos bíblicos, están compuestas de hermanos que trabajan, todos trabajan. Todos. 9 horas mínimo. Muchos de ellos trabajan más horas de eso para sobrevivir en una ciudad, una de las ciudades más caras del mundo, esta que estamos viviendo. Parece ridículo que estamos todos aquí, pero aquí, al menos que tú estés ayudado por el gobierno, tú tengas welfare o algo, tú no puedes sobrevivir. Tú tienes que salir, ¿verdad? Porque la renta, lo más barato que yo he visto aquí en Nueva York, para un estudio, que la cocina está al lado del baño, son $3,000, ¿verdad? Entonces, uno dice, pero yo estoy aquí, ok, pero tiene quizá un support, quizá hay una ayuda gubernamental, lo que sea, ¿verdad? Pero creo que las instituciones, si tuvieran la disposición de tener a un hermano a tiempo completo, o a varios hermanos a tiempo completo, dependiendo de la capacidad de iglesia, que el único enfoque de ellos es predicar el evangelio, puede entonces ver ciertos resultados, porque ese es su trabajo. Si el problema que nosotros vemos en la organización es que nosotros no tenemos el bandwidth, ¿verdad? Le llaman eso bandwidth, el espacio de tiempo, para hacer la misión del evangelio, nuestro día a día, trabajo de día a día, es casi imposible llevarlo. Por eso que las iglesias americanas, que tienen su infraestructura diferente a la nuestra, que tienen un cuerpo gubernamental central y financian ese tipo de cosas, porque ustedes oyen mucho que hay un pastor que cobra tanto, que lo otro, pero curiosamente esas organizaciones prosperan, o sea, crecen. No necesariamente por la verdad, necesariamente, sino por la infraestructura de su organización, porque ellos se enfocan en ese tipo de misión y es a buscar a gente. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Sí, sí, no y a mediano. Mira, hasta con el testimonio nuestro nosotros somos predicadores. ¿Habrá una gente aquí que no tenga un celular que manda un mensaje? ¿Habrá una gente que no se comunica con alguien? Cuando nosotros entendemos la importancia de la predicación, y la mayoría de las cosas que el hermano está diciendo son ciertas 100%, ¿cómo tú dejas de trabajar los 7 días con una renta de pagar y una familia de mantener y una muchacha en la universidad y dedicarte a la obra? Esa es una verdad. La otra verdad, nuestros templos no producen para pagar 2 o 3 personas tiempo completo para dedicarse a la obra. Pero más sin embargo, nosotros nos comunicamos con la gente, lo que trabajamos, interactuamos con personas que no son creyentes. Y a veces a uno se le pasa a invitar a tu compañero a la iglesia, pero la gente es reacia a venir a la iglesia también, incluso la familia. Tú te pasas un año entero invitando a tu hermano o tu hermana a que venga a la iglesia y no quiere venir. Pero Dios sabe eso, Dios lo sabe. Y Dios sabe el esfuerzo que cada uno de nosotros hace en el tiempo que tiene, en el tiempo que dispone,
¿Qué yo hago cuando yo cojo el celular? ¿A quién yo llamo y qué hablo? Eso es un buen tiempo. Eso es un buen tiempo, sin tener que dejar de hacer lo que hago y comprometerme y cumplir con mis compromisos que hago. O sea, esa es la idea central, hermano. En ninguna manera. Amén. El hermano allá. Sí. Aparte del pastor José, yo voy a agregar y es sobre cuidando el mensaje del Evangelio. Yo creo, personalmente, no solamente la iglesia de América, sino la iglesia de Latinoamérica, la iglesia del mundo está sufriendo con un mal evangelio que está afectando. Debe explicarle porque si usted se da cuenta, el evangelio consiste en hablar de la persona de Cristo, y hablar de su justicia y de su amor. Y muchas de las iglesias que van a no mantienen ese calor, incluyéndolos a las ovejas. Porque miren qué pasa, las ovejas son las que paren las ovejas. No es simplemente un organizador. Las ovejas paren ovejas. Es decir, yo en mi trabajo voy a ser responsable de llevar aquí. Ella en la cocina donde trabaja, la hermana, donde quiera que esté, nosotros vamos a ser responsables de eso. Pero si tenemos un bajo conocimiento de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo hará, que si no hay ese fervor, ese primer amor, como decía mi hermano, del Evangelio en nuestro corazón, entonces, lamentablemente, nosotros no vamos a poder presentar adecuadamente la persona de Cristo Jesús. Ahora, queremos el Señor de liderazgo es responsable de mantener a través del púlpito, a través de la frente, a través de eso que esté encendido en la iglesia, para que así las ovejas podemos hablar de Cristo adecuadamente, siempre que puede ser. Si no es así, mis hermanos, lamentablemente, los medios que vamos a utilizar para alcanzar personas van a estar ahí. Pero el medio más efectivo es que las ovejas paren ovejas en cualquier ámbito de Cristo. Y ahí donde el liderazgo juega un papel importante. Sí. Nosotros miramos también en el pasaje donde dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, porque ellos querían probar de primera mano. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué ellos enviaron a Bernabé? El carácter, porque la Biblia lo describe un hombre de carácter. Sí, y... Porque acuérdense que él fue el primero que, una herencia, él fue el primero que lo donó todo para la obra. Y eso muestra, es decir, no es solo con palabras, no mostró que en verdad estaba 100% entregado a la obra. Sí. Por cierto, hermano Víctor, él era el hombre más adecuado. Y nosotros tenemos que entender eso, porque muchas veces queremos todos tener esa misma posición. ¿Usted me entiende? No todos son predicadores, pero todos, muchos queremos ser predicadores. No todos somos, ¿verdad?, maestros, pero todos quieren ser maestros. Pero en ese caso se envió a la persona más adecuada, con las mejores calificaciones, para tener los mejores resultados. Sí, en Hechos capítulo 4, versículo 36 dice, entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, un hombre de carácter, un hombre que amaba a los hermanos y amaba a la iglesia. Yo creo que estas características tienen que estar en nosotros. Amar a los hermanos. Por encima de cualquier trabajo aquí en la iglesia está el amor a los hermanos. Pero ¿cómo yo demuestro que amo a los hermanos? Porque yo lo digo. Una de las cosas que a veces me preocupan es que nosotros nos preocupamos mucho por la cruz y muy poco por el crucificado. Los hermanos en la iglesia, vuelvo y repito, es lo más importante. Y yo tengo que saber y tengo que conocer de primera mano la salud de mis hermanos. Y eso no es posible si yo no comparto con mis hermanos. Y en esto yo creo que todos debemos poner un poquito de esfuerzo para compartir con los hermanos. Dedicarle tiempo a los hermanos. Conocer la situación de los hermanos, porque esto es amor. Si yo amo a mi hermano, me preocupo de saber que está bien y de saber cuando no está bien y de saber qué tengo que hacer, a quién tengo que acudir, a quién debo llamar, a quién debo tocar, qué puerta debo tocar para ayudar a solucionar el problema de mi hermano. Una de las cosas que nos preocupa también es que a veces nosotros, ¿verdad? Los más adultos, lo que hacemos es que competimos con los jóvenes cuando nosotros, y esto es varón y hembra, cuando nosotros debemos ser modelos en la congregación, nosotros debemos ser los modelos de los más jóvenes. Es decir, los jóvenes tienen que ver en nosotros la persona que cuando ellos necesiten conocer algo o saber algo, puedan venir a nosotros. Y a veces eso no se da. Por la razón que sea, a veces eso no se da. Las jóvenes deben ver en las ancianas, deben ver personas ancianas, no simplemente por edad, sino personas porque tienen el peso, porque tienen el temple. Nosotros los varones debemos ser personas serias y personas responsables y personas que una hermana no nos tenga miedo en acercarse a nosotros porque sabe que nosotros no tenemos malicia. Recuerdo siempre un hermano que la fama que tenía era los abrazos que él le daba a las hermanas. Y ese era un abrazo con su rapa, como dice. Esa fue la fama que hizo. Estar abrazando a las hermanas para dentro de él. Entonces, nosotros debemos, los hombres, nosotros debemos ser personas de carácter. Si nosotros somos casados, nosotros tenemos que tener cierta distancia con las hermanas, mis hermanos, porque esto es saludable. Esto era Bernabé. Cuando usted lee la historia secular de lo que dice, era una persona con temple, con carácter. Una hermana no me puede ver a mí con picardía. No puede ver en mí ese temor. No me puedo quedar cerca del hermano. Y viceversa. Pero sí debe haber una persona en la que pueda confiar, una persona que sea seria, una persona que sea de respeto, una persona que sea confiable, una persona que pueda acercarse y pueda, si necesita, sí, mi hermano. Sí.
ni una habitación, ni siquiera por Zoom. Tiene que ser como un grupo de hermanos, ancianos en particular. Acompañando a su esposa. Y que ir acompañando. Es bien delicado eso. Sí, eso tiene que estar acompañado. Nunca. Sí. Mire lo que Pablo le dice a Tito. En Tito capítulo 3, un pasaje conocido, pero lo que quiero que vean la idea de lo que estoy diciendo, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, para que nosotros fuéramos hechos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos llamados a modelar esto dentro y fuera. Esas picardías y esas malicias que a veces hay, esto no es sano ni es saludable para la obra del Señor. Cuando usted saluda a un hermano, cuando usted saluda a una hermana, debe mantener cierta distancia, es lo que es saludable. Ese amor fraterno que habla la Biblia entre hermanos debe ser un amor de respeto mutuo. No estamos hablando de ser sangrú ni de ser, no, respeto mutuo. Y ese respeto mutuo se evidencia con la confianza que la gente puede tener con acercarse a ti. Porque sabe que se está acercando a una persona respetuosa. Porque nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro testimonio. Porque un cristiano sin testimonio es una lámpara apagada. Y el mundo se burla de nosotros, el evangelio se desacredita, la gente no quiere venir a la iglesia, no quiere oír que le hablen de nada de esto ni de aquello, porque total, diría, pero si eso que tú estás diciendo, ¿por qué no te tomas tú ese jarabe que tú estás diciendo? Tómatelo tú, a ver si te hace algo a ti, no te ha hecho nada. Este muchacho, Bernabé, era un hombre importante, era considerado una autoridad. Y nosotros recordamos que cuando Pablo empieza el ministerio, que Pablo lo sacaron, ¿verdad?, de Damasco, y él llega a Jerusalén, lo sacan de ahí, lo mandan y llega. A Pablo nadie lo quería. ¿Y quién usted cree que lo llevó? ¿Por qué lo llevó Bernabé? Por lo mismo que estamos diciendo, porque Bernabé lo llevó, es como que usted vaya con un ladrón a un banco a buscar un préstamo. Ok, venga, usted firme aquí. ¿Y el fiador quién es? Guardia, llévatelo a los dos. Bernabé fue y lo presentó y lo introdujo. Y nosotros conocemos ahora la obra de Pablo. Casi no se menciona mucho a Bernabé, pero piense por un momento si Bernabé no va e introduce a Pablo a los discípulos. A la casa no los reciben. A Pablo no. Solo los que oían hablar. Entonces te ves cuán importante ser una persona en la iglesia, una persona respetuosa, una persona que diga, no, el hermano José,
No, el hermano Carlos lo recomendó. A veces usted va a una iglesia y usted no lo conoce, usted dice, no, pero yo vengo de allá, donde el hermano Carlos, donde el hermano José, no hay ningún problema. Es necesario que nosotros volvamos a ser ese tipo de hermano y de cristiano en la iglesia, porque nuestro evangelio tiene que ser respaldado por nuestro testimonio. Vuelvo y repito. Entonces, más adelante nosotros miramos aquí que dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, eso es Bernabé, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso fue lo que hizo Bernabé. Y es lo que nosotros debemos de hacer cuando los hermanos se convierten. Nosotros tenemos que darle seguimiento, ¿verdad? Y tenemos que soltarle, y tenemos que enseñarle, tenemos que adiestrarle para que permanezcan. Yo recuerdo una vez en la iglesia que estábamos, nosotros hicimos en enero un compromiso de llevar la estadística de cuántas personas se iban a convertir en el año, porque teníamos una meta de 200 personas. Y cuando llegó diciembre, nosotros teníamos como 205 personas que se habían convertido. Pero ¿y cuántas permanecieron? Ahí no diga amén. Porque de nada vale que la gente se convierta si la iglesia no le da seguimiento, si la iglesia no lo adiestra, como hacen aquí, se le da la clase y se prepara para empezar a vivir la nueva vida. Entonces eso es una plataforma que debe estar formada, y debe estar formada por los hermanos para los varones y por las hermanas para las hembras. Dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y aquí comienza el ministerio de colaboración. Mire, Bernabé tenía todas estas características, pero Bernabé, como dijo el hermano ahorita, no era bueno de palabra. ¿Quién era el que era bueno de palabra? Pablo, Saulo. Entonces, en la obra misionera, como dijo el hermano, no todo el mundo es misionero. Eso es verdad. Pero cuando usted está predicando aquí, un hermano viene y le trae una botella de agua, está colaborando con la obra de la misión. Porque no todos pueden pararse en público y no todos pueden, ¿verdad? Pero usted puede ser parte de. Porque la obra del Señor es un edificio en construcción. Alguna gente sabe cavar, ¿verdad? Y hacer zapata. Otros sabe mezclar. Otros sabe pegar el bloc. Otros sabe trabajar con la madera. Usted ve que la obra es grande y hay un espacio para cada quien. Dicen, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Aquí hay dos verdades, miren. La iglesia del Señor es una, y ustedes me han oído hablar de esto en otra ocasión. Es una, la iglesia del Señor. Aunque un hermano se congregue donde se congregue, ese es su hermano. Pablo nos da muestra de cómo colaboraban las iglesias una con otra para sustentar las necesidades. Gracias, hermano. Las necesidades. Entonces, nosotros tenemos que tener esto en perspectiva. Las iglesias se deben ayudar una a otra. Por ejemplo, si nosotros somos templos bíblicos, nosotros somos una iglesia. Aunque aquí no llamamos templo bíblico, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Donde quiera que se congregue un lavado por la sangre de Cristo, es una iglesia
del Señor. Mire, hay muchos ejemplos. Mire, 1 Corintios 16, que el hermano lo pone en 1 al 4, habla, 2 Corintios 9, 10, 11, Hebreo 13, 16, Filipenses 4, 18 y 19, habla, todos esos textos hablan de la colaboración de las iglesias y de los hermanos, porque al fin del día, aunque yo me esté congregando aquí y los hermanos estén congregando en Gaspar Hernández, llegará un día que no va a haber una iglesia que se llame Gaspar Hernández, Templo Bíblico, ni va a haber una iglesia que se llame Templo Bíblico 126. Es la iglesia del Señor. Y cuando los hermanos entendamos que nosotros somos una sola iglesia y que podemos trabajar juntos y podemos hacer cosas juntos, eso no tiene nada de malo cuando la iglesia tiene la misma doctrina. Ahora, si la iglesia tiene diferente doctrina, esto es otro asunto, pero si la iglesia tiene la misma doctrina y una iglesia necesita del servicio de nosotros, vamos a decir un ejemplo, la iglesia de Queens tiene una actividad y nos necesita a nosotros. ¿Qué nos impide a nosotros ir y colaborar con la iglesia de Queens? No debiera impedirnos nada, porque es una sola iglesia que se congrega en una geografía diferente. Es bíblico eso. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice el último, profesaban conocer a Dios. No, lo cambié de ahí, no es ahí. Es aquí, dice el último texto, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Hubo una gran crisis en la iglesia de Jerusalén, una necesidad enorme. ¿Y qué hicieron esta iglesia? Le cogieron dinero, lo llevaron. Mucho de esto, porque esto está como a 300 millas, no conocían a nadie. De esa iglesia, no conocían a nadie. Nosotros ahora por Zoom conocemos los hermanos de Gaspar Hernández, los hermanos de Honduras y los hermanos de Chile. Ellos no se conocían. Y ellos no lo pensaron 2 veces para recoger ayuda y enviarla. Entonces, una gran verdad es que nosotros somos la iglesia del Señor y como iglesia del Señor estamos llamados a colaborar cuando sea necesario, porque esto es bíblico y porque es la iglesia del Señor y porque es una sola iglesia. Una sola iglesia. Amén. ¿Alguien tiene que decir algo, añadir algo a esto? Yo digo de colaborar con otras iglesias. ¿Qué pasa cuando una iglesia, por ejemplo, tiene algunas diferencias? Por ejemplo, nosotros tomamos pequeñas cositas, hay otras que toman, o por ejemplo, nosotros no tomamos en la cena del Señor, hay otras que sí. Pero somos. No, de la cena, repítame eso. Por ejemplo, diferencias, o sea, podemos colaborar, como te digo, ¿verdad? Participar en alguna desarrollo, por así. Pero si somos diferentes en algunos aspectos, ¿cómo nos hacemos nosotros? ¿Qué opinas de eso? Cuando el aspecto no es doctrinal, ni es para salvación, es decir, el que una gente quiera beber de una misma copa y nosotros estamos acostumbrados a beber de copas diferentes, eso no es doctrinal, realmente no es doctrinal. Yo creo que las cosas que no son doctrinales, nosotros podemos tener diferencias, pero si esa iglesia necesita en algún momento, vamos a decir ahora mismo que hay tanta catástrofe y esa iglesia se le va a la mitad en un ventarrón de eso y se le va a la mitad, y esa iglesia nos pide una colaboración a nosotros. Nosotros estamos en el deber de colaborar. Ahora, cuando el asunto es doctrinal, cuando ellos no celebran cena del Señor, hay iglesias cristianas que no celebran cena del Señor. Y esto es un mandamiento. Ya la cosa es diferente. Incluso nosotros podemos ir a esa iglesia y nosotros podemos abstenernos de tomar la cena del Señor. Y no hay problema con eso. Porque nosotros no vamos a ir a cambiar lo que ellos han establecido,
Porque no es doctrinal, o sea, eso no le quita a ellos la salvación. Dios le mostrará por la Escritura, y si me dan la oportunidad de predicar un día, le puedo predicar de la cena del Señor, y el Espíritu Santo le puede redarguir, lo que sea. Pero tener eso en cuenta. Las diferencias nuestras, tómenlo de este punto. Diferencias personales nuestras no deben ser el impedimento para nosotros colaborar o que otros colaboren con nosotros. Diferencias personales. Ahora, diferencias doctrinales. Doctrinales, no personales, doctrinales. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, hermano Tomás. Pero yo creo que yo lo acabé de decir. Doctrinales, las diferencias doctrinales. O sea, nosotros tenemos una doctrina, ¿verdad? Una doctrina cristiana que es bíblica. Nosotros como bíblicos, nosotros decimos nuestra autoridad es la Biblia, es la palabra de Dios. Dios es el que gobierna la iglesia y el gobierno de Dios se rige por la Biblia. La Biblia es la inspiración de la palabra de Dios, toda la escritura, sea la Biblia. Nosotros enseñamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es nuestra doctrina. Desobediencia. Y el pastoreando, yo quiero responder eso, por favor. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Que yo no hago por qué. La Biblia no dice que no lo hagan, pero bueno, yo lo puedo hacer y lo que saben por qué. Porque la Biblia no dice que no lo hagan, yo lo hago. Eso es algo que está, es una desobediencia. ¿Por qué? Porque si usted hace algo que está fuera de lo que la doctrina manda, ¿qué pecado? Sí, el hermano José quiere. Yo quiero responder. El Señor manda a que la cena del Señor se use cada vez que dice el Señor, amante del Señor, entonces, la Biblia no dice que sea todos los domingos, pero no debe ser eso que los apóstoles que son la doctrina nuestra vida, con nuestra iglesia, la cena de primera de la semana. ¿Qué pasa? Que otros lo hacen cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no lo hacen. El pañito es una doctrina, ¿sí o no? Pero no lo usan, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con eso? No, pero, perdón, hermano Tomás, porque la pregunta vino de mí, entonces estudió eso, pero mire, sí. El asunto es lo siguiente, lo que yo estoy hablando es de cosas que se pueden dialogar. Y no estamos hablando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de otra iglesia que practica totalmente algo diferente, digamos, por ejemplo, que Cristo no es el Señor, digamos, por ejemplo, que ellos creen que Él es un profeta, nada más. Ya eso no es cristiano, ya eso no es una iglesia cristiana, ya eso no hay una relación, eso es otra religión ya, ¿verdad? Estamos hablando de cosas más pequeñas, digamos, por ejemplo, lo que yo estaba hablando de las copas. No hay un texto específico que dice obligado tiene que usarse una copa o lo que sea. No se sabe ni siquiera si fue una copa que usaron. Eso es algo que es un diálogo. Ahora, si hay una iglesia que practica una copa, que la practique, yo te conforme. Nosotros practicamos múltiples copas, la practique, no hay ningún problema. Delante del Señor nos vemos bien. Ahora bien, yo no voy a una iglesia y le voy a decir a ellos, practiquen lo que nosotros practicamos, porque ustedes están mal. Pero ellos tampoco pueden venir a la iglesia y decir, se practica esto porque ustedes están mal. ¿Me entiendes? Ahora, lo que yo estaba diciendo era concerniente a lo que él decía de colaboración. O sea, si esa iglesia, y él me dio una buena respuesta, se le cae el edificio entero porque hubo un lodazal o lo que sea, y ellos nos ruegan a nosotros, por favor, ayúdennos. Nosotros tenemos que contribuir con ellos porque son creyentes. Incluso hay iglesias, hermanos, que no son templos bíblicos,
y yo puedo decirlo claro, genuinamente, la iglesia pentecostal tienen problemas doctrinales serios, pero son creyentes, porque Cristo es el Señor. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo, si voy a la República Dominicana y un amigo mío me dice, tú puedes venir a predicar la iglesia pentecostal, ¿por qué que hablé con los ancianos? Puede ser que yo pueda ir, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún problema. No. Yo lo que no voy a participar con ellos, con lo que ellos practican, pero yo respeto lo que ellos entienden y no voy a ir a hacer un escándalo tampoco. Sí. No, claro. No. Sí. Pero hay cosas que son bien claras. Por ejemplo, si es una completa distorsión de la doctrina, ya eso no es una iglesia cristiana, ya eso son los testigos de Jehová, ya son los mormones, ya son. Es otra cosa. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, recuerden que lo que nosotros celebramos hoy como Cena del Señor, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene como base lo que era la celebración judía. La celebración judía celebraba con 4 copas, eran 7 días. Así era la celebración judía. El primer día se servían los panes sin levadura y está todo bien detallado. Ninguna iglesia cristiana al día de hoy celebra la Cena del Señor de la manera igual que como la celebraba el pueblo judío, que es el pueblo de celebración. Nosotros no somos una iglesia de celebración. Nosotros venimos por la mañana. Ellos eran 7 días corridos desde la puesta del sol, como dice Éxodo, y eso se hacía al pie de la letra. Hoy día nosotros lo que hacemos es un simbolismo, una representación. Entonces, como es una representación, nosotros no podemos encerrar, no, son 4 copas. No, es un solo pan sin levadura o cuanta cosa, porque nosotros realmente es una representación. Y esto realmente no es una enseñanza que eso es lo que debe quedar claro. Porque nosotros la hagamos una vez al mes o la hagamos una vez a la semana, tampoco, esto no es un tema de discusión, porque hay iglesias que la hacen una vez al mes, porque la Biblia lo que dice en el Nuevo Testamento, que cada vez que lo haga, hágalo en memoria de mí. Cada vez el Señor suponía que la íbamos a hacer y que la íbamos a hacer algunas veces. Es lo que. Entonces, eso es lo que debe quedar claro en nosotros. Nuestras opiniones y nuestras diferencias personales no deben interferir en hacer el bien cuando otros lo necesitan o viceversa. ¿Terminamos entonces? ¿Quedamos claros en esto? Recuerden, el tema central de esto fue el carácter nuestro como cristianos y el amor por los hermanos y el amor por la iglesia.